Bienvenido a la serie de conferencias de cultura, cosmovisión y orígenes. Somos Tim y Holly Nyquist. Estamos ya en la tercera lectura sobre la ciencia occidental. Lo que habíamos acabado con la lectura previa es conocimiento, 4 columnas y un piso. Y eso es lo que estamos colocando sobre los 4 pilares. Ahora es el piso arriba. ¿Qué es el piso? El piso es representante. El primer piso es un sistema teórico de pensamiento. La filosofía naturalista occidental. Entonces, ese es lo que el piso es representante del cimiento, número 1, que es la fuente. La fuente de conocimiento confiable es la razón humana. Desde la razón humana hay 4 pilares de creencias básicas. Y ahora, sumando entonces de abajo, ya llegamos a un sistema teórico. En un sistema teórico, ¿se acuerdan que teoría es un esquema mental de cómo entender, cómo mirar el mundo, cómo percibir el mundo? Entonces ya estamos formando un sistema teórico de cómo ver el mundo. Y en las creencias básicas, todo es natural. No hay nada sobrenatural, no hay Dios, milagros, no hay nada lo que puede intervenir. Entonces ese es el esquema mental en lo que está siendo formado. Entonces el primer piso es un sistema teórico. Y que sistema teórico quiere decir una teoría, es un esquema mental a través del cual para ver el mundo. 2. Filosofía naturalista. Es naturalista porque se ha eliminado el dominio sobrenatural. Está diciendo, ok, son dominios 2 separados, dejamos el lado sobrenatural porque de verdad no entra el mundo físico, no nos toca diariamente. Vamos entonces a enfocar en la naturaleza, decir que el mundo natural. Somos entonces naturalistas. Esa es la filosofía naturalista, porque lo sobrenatural no está tomado en cuenta o no existe. Y es occidental. ¿Por qué? Porque esa es la tendencia cultural. Es la tendencia culturalmente de pensar de la división de 2 dominios del mundo natural y sobrenatural. Entonces ya tenemos el cimiento, 4 columnas que son las creencias básicas, y el primer piso, que es el sistema teórico. Y cada pieza, lo que estamos levantando, son decisiones personales. Cada uno se puede edificar su propia casa tomando entonces sus propias creencias básicas o poniendo su propia fuente de conocimiento confiable. Luego, sobre el primer piso, vamos a colocar 3 columnas, 3 pilares, son representantes de los métodos de cómo llegar al conocimiento confiable, cómo aplicamos nuestras creencias básicas para generar más conocimiento. Entonces, la primera columna está representando, el primer método está representado por los racionalistas, implementando la lógica humana. Ese viene de la base, la fuente de conocimiento confiable es la razón humana. Entonces, como método, estamos implementando la lógica. La lógica, ¿qué es la lógica? ¿Qué es lógico? Depende de las creencias básicas y depende del sistema teórico. Entonces, la lógica depende. ¿Es lógico creer en Dios? No, porque Dios no encaja o no entra, está fuera de las reglas, las creencias básicas. Y entonces no sería lógico. Entonces la lógica es implementar las reglas, las creencias básicas y del conocimiento confiable de la razón humana. La primera columna. Entonces la segunda
Vamos a tener tres columnas, tres métodos. Y los métodos en la historia han sido de competición, competitivas. Las diferentes corrientes son representantes de diferentes ideas filosóficas. Entonces, primer columna, pilar, método es la racionalistas, es la lógica. La segunda es representado por los empiristas. Empiristas, ¿qué quiere decir? Es conocimiento adquirido por los 5 sentidos. Tiene que ver con empíricamente, quiere decir que es por medio de la observación, por tocar, palpar. Entonces, el segundo método de generar conocimiento confiable es por medio de la observación. Pero la observación está hecho en base de la lógica. Entonces, siempre va a tener una fuente o un método primaria, pero siempre los segundo o tercer fuentes o métodos será entonces sujeto a la primera. Entonces la lógica es la primera. La lógica entonces va a influir la observación. Entonces por eso el primer método es la lógica en base de las creencias básicas. Y eso es lo que son los prejuicios que influyen entonces en la observación. Entonces el segundo método es la observación. Tercer columna es el escepticismo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? El tercer pilar está representado por los escépticos. ¿Por qué? Porque no aceptar como conocimiento aquello que no cumple con métodos 1 y 2. En la corriente filosófica, los escépticos rechazaban mucho del conocimiento de otra corriente, diciendo que uno no puede saber todo, uno no puede observar todo, uno no puede. Entonces los escépticos suspendían el juicio, decían, no, suspendido el juicio, soy escéptico porque no hay cómo de entender o saber. Entonces suspenden el juicio. Entonces hay 3 diferentes métodos de cómo aplicar o cómo llegar al conocimiento confiable. Entonces los 3 métodos pueden ser, entonces, ¿qué tienen que ver con la casa? Ese es donde llegamos. A los finales de los 1800, estos 3 métodos se unieron para formar lo que hoy se conoce como el método científico. Entonces, en el pasado, desde los tiempos griegos de 800 a.C., existían los racionalistas de lógica humana, existían los empiristas, que es por la observación, existían los escépticos, pero ahora se juntaron los 3 corrientes que eran pelean entre ellos, y ahora están juntados para hacer un proceso en lo que el conocimiento confiable tiene que ya pasar por los 3 métodos, un proceso de 3 pasos. Primero, tiene que comenzando con una hipótesis, es el racionalismo, pero tiene que ser lógica. La hipótesis tiene que ser lógica, tiene que ser basado en las creencias básicas. Luego de la hipótesis aplicada a la observación, pero la observación sería entonces en base de los prejuicios, en lo que la observación va a influir la percepción, y ese es el empirismo. Luego del experimento, esa es la observación. Después del experimento hay que ajustar la hipótesis
para repetir de nuevo. Ese es el escepticismo. No aceptar como verdad absoluta ninguna cosa, pero seguir probando, pero con límites impuestos por las creencias básicas, por la teoría. La teoría son el esquema mental de cómo. Entonces, esos son los tres métodos. Los tres métodos, entonces, combinan para eliminar ideas, eliminar conocimiento que no encaja con los tres métodos. Entonces, primero, tiene que ser lógica. Dios, el concepto de Dios, creer en Dios, ¿eso es lógico? No es lógico. ¿Por qué? No es lógico con las creencias básicas. Creer en Dios empíricamente, no se ve Dios, entonces no se puede sujetar el concepto de Dios ni al experimento. Entonces falla en la lógica, falla en empezar con sujetarlo al experimento. Entonces el escepticismo dice, está el concepto de Dios, no es un concepto en lo que científicamente se puede probar. Entonces Dios está afuera por medio de los métodos. Los métodos siendo seleccionados van a excluir varias diferentes creencias, las creencias que no encajan con las creencias básicas de aquella casa. Eso es lo que Friedrich Nietzsche mencionó. Él escribió un artículo. En el artículo él dijo: no es la victoria de la ciencia lo que distingue nuestro siglo XIX, sino la victoria del método científico sobre la ciencia. Entonces, él entendió que adoptar ciertos métodos va a eliminar algunos conceptos del pensamiento, que ni se puede considerar el concepto de Dios o el concepto de una creación o una intervención en los procesos naturales, porque no es lógico y no se puede confirmarlo empíricamente. Pero de nuevo, la observación está influida por la lógica, por las reglas, por las creencias básicas. Entonces, empezando con las creencias básicas, vamos a observar según de lo que creemos ver. Eso es lo que dijo Stephen Jay Gould. Y por eso los diferentes factores que influyen en la percepción y observación, uno dice que son los prejuicios. Y prejuicios son las creencias básicas que influyen en la teoría, porque la teoría es un esquema mental de cómo interpretar el mundo. Ya estamos terminando con el número 3, con la lectura número 3, pero estamos avanzando en edificando la casa de un modelo científico, un modelo occidental de la ciencia. Y se puede notar que con un cambio en las creencias básicas o en el cimiento va a cambiar la forma de los métodos y va a cambiar el resultado de la práctica, el modelo, el modelo. Somos Tim y Holly Nikki. Si quiere comunicar con nosotros, somos en thn.academia@gmail.com. De nuevo, gracias por acompañarme. Espero verlos de nuevo en el próximo. Gracias. Hasta luego.